Los testigos de Jehová, el poder de la publicidad. Conociendo esta peligrosa secta, parte 1. Los testigos de Jehová son una de las sectas pseudocristianas surgidas del protestantismo estadounidense. Es considerada una de las más peligrosas tanto por el catolicismo, Secretario Romano para la Unión de los Cristianos, como por el propio protestantismo, Consejo Ecuménico de Iglesias, debido al proselitismo de mala ley, como lo califican ambas instituciones que lleva a cabo. Este se caracteriza por un notable ímpetu apostólico, una estrategia de aprovechamiento de las debilidades de ciertos sectores de la población cristiana y una táctica de ataques a todas las diversas formas existentes del cristianismo. Es tal el éxito que esta secta ha alcanzado en diversas partes del mundo, apoyado en una actividad editorial y publicitaria sin precedentes, que en la Iglesia Católica Polonia, por ejemplo, habiéndose constituido como la comunidad no cristiana más numerosa y la cuarta religión más importante después del catolicismo, de la ortodoxia y de los uniatas, la Congregación Católica de las Siervas del Verbo Divino, fundada en 1896 y especializada en la propagación de la Biblia, se dedican con especial ahínco a reconvertir a los testigos de Jehová, cuyas creencias y tácticas conocen a fondo, razón por la cual los dirigentes de la secta han prohibido recibir sus visitas domiciliarias, forma de proselitismo que ha adoptado ella también. Aunque en Hispanoamérica los mayores éxitos de los testigos de Jehová se han cosechado en México, Brasil, Argentina y Chile, todo hace presagiar que irá en aumento. Es conveniente, por lo tanto, conocer la historia, credo, métodos y cultos que presentaremos en estas entregas. Historia de los testigos de Jehová. El fundador de los adventistas del séptimo día, William Miller, profetizó en 1843 que ese año tendría lugar la segunda venida de Cristo. Como eso no ocurrió, profetizó que el advenimiento acaecería en 1844. En 1870, el joven de 18 años, Charles Tazel Russell, 1852 a 1916, nacido en familia presbiteriana y que por una crisis de fe que lo llevó, entre otras cosas, a hacerse masón, se había convertido en adventista. Comenzó a reunir un grupo de adherentes en Pittsburgh, Pensilvania, para estudiar la Biblia, y en especial las profecías contenidas en ella. Convencido de que el error de Miller se había debido a un mal sistema de cálculo, diseñó uno propio que le permitiría, a su juicio, hacer predicciones correctas sobre la segunda venida del Mesías. Sus seguidores aumentaron y comenzaron a denominarse escudriñadores de la Biblia, movidos todos por una gran curiosidad escatológica. A los 26 años, Russell decidió poner fin a su participación en el comercio de los tejidos que tenía con su padre, ocasión en que recibió $300,000 por su parte en el negocio, suma estimada considerable entonces, dedicándose desde ahí en adelante a difundir sus ideas religiosas. En 1879 inició con este capital una carrera de publicista extraordinaria por su éxito, fundando uno de los periódicos religiosos de mayor éxito que se conocen, Atalaya, de Tower, acompañado de El Heraldo de la Presencia. James Warren Jones nació el 13 de mayo del año 1931 en una pequeña zona rural de Indiana, Estados Unidos. Fue hijo de un veterano de la Primera Guerra Mundial, que luego del retiro y la gran depresión económica del país, trasladó a su familia en 1934 hasta la cercana ciudad de Lynn, donde el pequeño James crecería en un ambiente de extrema pobreza.
Los pocos amigos cercanos del pequeño James, conocido popularmente como Jim, llegaron a mencionar que su conducta era muy extraña y que se le dificultaba en demasía relacionarse con otros niños. Desde muy joven se convirtió en un lector asiduo de los escritos de Joseph Stalin, Karl Marx, Gandhi e incluso el propio Adolf Hitler, además de desarrollar un temprano y profundo interés por las creencias religiosas. Para finales de 1948, Jim se había graduado de la escuela secundaria con honores. Sus estudios finales de secundaria los realizó en la ciudad de Richmond, ciudad en donde se trasladó luego de la separación de sus padres. Jim sostuvo varias discusiones con su padre desde temprana edad, puesto que este último mostraba conductas racistas con los amigos afroamericanos de su hijo. Una vez graduado, Jim buscó independizarse y consiguió trabajo en el hospital de Reid en la misma ciudad de Richmond. En ese lugar volvería a mostrar comportamientos extraños, como conductas amenazadoras con objetos cortopunzantes y maltratos a pacientes. Sin embargo, en el mencionado hospital conocería a una joven de nombre Marceline Baldwin, a quien en 1949 convertiría en su esposa. Por aquellos días, Jones escucharía un discurso de la diplomática y activista Eleanor Roosevelt, que versaba sobre la compleja situación de los afroamericanos en Estados Unidos. El discurso contribuiría en gran medida a consolidar el carácter de Jones y su futura lucha por los derechos de los afroamericanos. A pesar de que integraban a los afroamericanos, Jim no paraba de promover el comunismo y en alguna oportunidad llegó a rechazar la Biblia, además de declararse como una divinidad al mismo nivel de Jesús. Para resistir sus desgastantes prédicas y actividades como líder del templo del pueblo, Jones empezó a utilizar sustancias estimulantes. El abuso de estos estupefacientes, mezclado a una creciente paranoia, desembocaron en un extraño viaje de Jones y su familia hasta Brasil en 1962. Jim predicaba a su comunidad que pronto existiría una guerra nuclear, y luego de haber leído un artículo en donde se decía que Brasil sería un lugar seguro ante un evento similar, decidió mudarse hasta Belo Horizonte para encontrar un lugar en donde trasladar a su comunidad entera. Posteriormente se trasladaría hasta Río de Janeiro antes de recibir llamados constantes de miembros del Templo del Pueblo en Indianápolis, que lo instaban a regresar, ya que la comunidad estaba a punto de colapsar sin su liderazgo. Para 1965, Jim Jones organizó a su comunidad compuesta por aproximadamente 140 personas y se trasladaron hasta Ukiah, California, creando una comunidad agraria autárquica cerrada al resto de la sociedad. Esta nueva ubicación del Templo del Pueblo dificultó la captación de nuevos miembros, por lo que en 1972, Jones decidió trasladar a su congregación hasta San Francisco. En dicha ciudad, nuevamente ganaría fama debido a sus curaciones por fe, su gran oratoria y la marcada integración de afroamericanos en su comunidad. Se estima que para mediados de los años 70, más de la mitad de los seguidores de Jones eran afroamericanos. Jim utilizó la igualdad social como su arma más fuerte para captar adeptos. Esto se puede evidenciar en la denominada familia arcoíris de Jones, compuesta por un hijo biológico y 6 niños adoptados de distintas razas. En San Francisco, Jones llegaría a recibir visitas de importantes líderes políticos locales, pero algunos desertores del Templo del Pueblo empezaron a revelar oscuros secretos de la comunidad. Las denuncias iban desde golpizas, explotación laboral, torturas, abusos emocionales y sexuales. Esto generaba mala publicidad a la congregación, pero las alianzas de Jones y sus contactos no permitían que las denuncias hicieran eco en la prensa. Pero el reportero Marshall Kilduff decidió elaborar una investigación profunda sobre el Templo del Pueblo, y consciente de que la historia no sería aceptada en los principales diarios de San Francisco, llevó su reporte a la revista New West. En ese momento, el mundo supo lo que pasaba dentro de la congregación de Jones. Pero Jim estaba un paso adelante. Por años había planificado el traslado masivo de su comunidad hasta un supuesto paraíso comunista que sería conocido como Jonestown. El lugar en donde se asentaría este proyecto sería en Sudamérica, concretamente en Guyana. Finalmente, en 1977, Jim Jones, junto a centenares de sus seguidores, empezaron a trasladarse hasta dicho país y comenzaron la utopía comunista.
Desde ahí grababan videos para exhortar a otros miembros de San Francisco para que emprendieran el viaje a Youngstown. Dentro del complejo de Youngstown, la paranoia de Jim Jones, junto al abuso de sustancias psicotrópicas, crecía cada vez más. Sometió a la congregación a un régimen autoritario, en donde eran normales las palizas como castigos, además de empezar a realizar simulacros, en donde Jones fingía envenenar a la comunidad para evaluar así la fidelidad de los mismos. Jones también llegó a tener un grupo de mujeres de su predilección, con quienes sostenía relaciones sexuales, llegando incluso a procrear 2 hijos más, además de mantener relaciones ocasionales con hombres de la comunidad. A medida que nuevas personas llegaban hasta el complejo en Guyana, la comida y las provisiones se agotaban. La situación era crítica, y varios pensaron en regresar a Estados Unidos, pero Jones instigaba a la congregación a delatar a quienes conspiraban contra él y el grupo. Por otra parte, un grupo de antiguos miembros que desertaron se organizaba para formar el grupo de los parientes preocupados. Ellos estaban seguros que Jones negaba la salida de varios miembros inconformes en Youngstown y que en dicho sitio se estaba atentando contra los derechos humanos. Finalmente lograron encontrar el apoyo del congresista de los Estados Unidos, Leo Ryan. El 17 de noviembre de 1978, Leo Ryan encabezó una comitiva, acompañada por antiguos miembros del Templo del Pueblo que desertaron e integrantes de medios de comunicación, con la finalidad de investigar cómo era en realidad la vida en Youngstown. Cuando la comitiva llegó, fueron recibidos con una gran fiesta, y todo parecía estar correcto con la congregación. A pesar de que Ryan conversó con gran cantidad de miembros, ninguno manifestaba inconformidad con el lugar y con el reverendo Jim Jones. Pero la situación cambiaría cuando esa misma noche, uno de los miembros entregó una carta al periodista de la NBC, Don Harris. En ella pedía ayuda para escapar de Youngstown. Al día siguiente, la situación fue muy distinta. Varios miembros juntaron la fuerza necesaria para rebelarse ante Jones y pedir al congresista que los llevara de regreso hasta Estados Unidos. Jones consideró esto como una traición y se negaba a facilitar la salida de los desertores. La discusión en el lugar fue subiendo de tono hasta que uno de los miembros más cercanos a Jones perdió el control y atacó al congresista. Ryan resultó ileso, pero estando consciente de que su vida y la de los miembros de la comitiva corrían riesgo, decidió abandonar Guyana lo más pronto posible. Ryan llegó junto a su comitiva y los nuevos desertores hasta la pista de aterrizaje de Port Kaituma. En el momento que se disponían a abordar los aviones para regresar hasta Estados Unidos, el equipo de seguridad de Jones llegó para atentar contra la vida del congresista y el resto de miembros de la comitiva, mientras que un supuesto desertor abatió a quienes ya se encontraban instalados en uno de los aviones. En total, 5 personas perdieron la vida en los atentados, entre ellos el propio congresista Leo Ryan, mientras que los miembros descontentos que sobrevivieron fueron obligados a volver con Jones. El reverendo Jim Jones estaba consciente que había cruzado la línea. Sabía que el gobierno estadounidense disolvería la comunidad luego de los atentados y que enjuiciaría a todos los responsables. Por dicho motivo, organizó a la congregación y los instó mediante un último discurso para que acabaran con sus vidas en lo que él llamaba un acto revolucionario. Para esto se preparó una mortal mezcla de refresco de uva con cianuro. La constante paranoia de Jones lo había llevado a pensar varias veces en esa trágica solución final, por lo que se encargó de abastecerse de cianuro con anterioridad. Al día siguiente, cuando el ejército norteamericano sobrevoló Youngstown, se encontraron con la espeluznante escena. 913 personas habían ingerido el cóctel mortal, y entre ellos se encontraban 250 bebés, niños y jóvenes, que difícilmente tuvieron elección. Cuando el cadáver de Jim Jones fue encontrado, se pudo constatar que había acabado con su propia vida, luego de dispararse en la sien.
Los adventistas del séptimo día, también conocidos como los sabatistas, a primera vista, parece que son solamente un grupo más entre los muchos grupos evangélicos del mundo actual. Sin embargo, una breve comparación de sus doctrinas con las enseñanzas de la Biblia revela graves errores. En este video consideramos las siguientes mentiras peligrosas. Uno de sus errores más dañinos es un ataque contra la única fuente de autoridad, las Sagradas Escrituras. En 1850 la fundadora de los adventistas, Elena G. White, junto con su esposo comenzó a publicar una revista con el propósito de diseminar las doctrinas adventistas. Hoy en día, aunque los adventistas mantienen que la Biblia es infalible y la única regla de fe, al mismo tiempo hablando de Elena White, declaran oficialmente, como la mensajera del Señor, sus escritos son una fuente continua y con autoridad, y proveen para el bienestar, guía, instrucción y corrección de la Iglesia. Los escritos de Elena White son llamados el Espíritu de Profecía y el Testimonio de Jesús. La posición oficial de la Iglesia es que consideran a Elena White tan inspirada como los escritores bíblicos y la consideran como intérprete infalible de la Biblia. Esa es la razón por la cual muchos adventistas leen los escritos de White más que la Biblia. La prueba del ácido para conocer si Elena de White fue una profetisa de Dios o de lo contrario una falsa profetisa es Deuteronomio 18:20 al 22. Este pasaje, en resumidas cuentas, establece que si un profeta anuncia algo en el nombre de Jehová, y ese algo no se cumpliere, es claro indicio de que estamos frente a un falso profeta. White afirmó a mediados del siglo XIX, que Dios le mostró en visión que la antigua Jerusalén nunca más sería reconstruida. Un siglo más tarde Israel fue constituida como nación y Jerusalén fue reconstruida. Sin duda, la señora White profetizó falsamente. El tiempo no nos permite mostrar todas las falsas profecías de White, pero la documentación es abundante. Pero de lo que estamos hablando aquí es de nuevos profetas que traen nuevas revelaciones. En el siglo XIX proliferaron este tipo de sectas y eran básicamente personas que decían: nosotros tenemos la revelación de parte de Dios. Somos los nuevos instrumentos a través de los cuales Dios revela la verdad. Y una de las cosas que podemos decir es que la Iglesia de Cristo tiene 20 siglos. Cualquier nueva revelación, nueva verdad que no está en las Escrituras, seguro es falsa. Puede estar completamente segura que es falsa. La Iglesia cristiana no nació ayer. Pero normalmente hay esa nueva revelación. Y es un menosprecio. No es que dicen que no creen en la Biblia, pero hay un menosprecio sutil en lo que la palabra de Dios dice, en a qué cosa le damos mayor importancia. O sea, ¿es a la palabra de Dios o a lo que dice el líder? ¿Es a la palabra de Dios o lo que está escrito en ese escrito que ellos valoran tanto? El creer que hay otros escritos inspirados por Dios es una característica primordial de las sectas. La segunda mentira es en cuanto al día de reposo. Es bien sabido que los adventistas enseñan el guardar el sábado. Lo que no es bien sabido es que la posición oficial de los adventistas es que el sábado es el sello de Dios, y aquellos que adoran en domingo recibirán la marca de la bestia. Últimamente, de acuerdo con la teología adventista, la salvación en los últimos días dependerá del día en que usted adore. En una de sus más reverenciadas obras, Elena White escribió que la observancia del sábado sería la línea de distinción en la prueba final, que separará a aquellos que en los últimos tiempos recibirán el sello de Dios y serán salvos, de aquellos que recibirán la marca de la bestia. Es evidente que según los adventistas, el observar el sábado, y no la fe en Cristo, traza la línea divisoria entre los salvos y los perdidos en los tiempos finales. Esto es la antítesis del Evangelio. La palabra de Dios expresa claramente que no se debe juzgar a nadie por los días que guarda. Los cristianos no estamos bajo la carga de la ley mosaica. Sacar textos fuera de contextos, y las sectas son especialistas en eso, o en aplicar textos del Antiguo Testamento que por la obra que ya Cristo llevó a cabo en el nuevo pacto, son textos que ya no están vigentes. Y ellos pueden engañar a sus adeptos diciendo: pero miren el texto bíblico que lo dice. Pero es que el hecho de que la Biblia diga en un lugar ciertas cosas no debe llevarme a mí a interpretar necesariamente que eso que está allí sigue vigente. Yo tengo que ir al Nuevo Testamento, donde se me enseñan otras cosas. O sea que hay que aplicar las reglas correctas de interpretación a esa situación. Bueno, porque es que aún el diablo cita las Escrituras. Claro. O sea, citar la Biblia, o sea, el que el maestro cite un trozo de la Biblia o lo publique en sus escritos,
no significa que están parados en una correcta interpretación de la palabra de Dios. En cuanto a la salvación, los adventistas enseñan que la expiación de Cristo no ha sido completa. Miren estas declaraciones. La sangre de Cristo, si bien fue para absolver al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no fue para cancelar el pecado, estará presente en el santuario hasta la expiación final, y luego, mientras nuestro sumo sacerdote está haciendo expiación por nosotros, debemos procurar ser perfectos en Cristo. Y últimamente esta herejía, en lugar de venir a la tierra a final de los 2300 días en 1844, Cristo entrará entonces en el lugar santísimo del santuario celestial, para realizar la fase final de la expiación preparatoria de su venida. Las citas mencionadas implican que los pecados de los cristianos aún no han sido expiados. Por lo tanto, la salvación de los creyentes aún está pendiente. Las palabras de Cristo en la cruz, consumado es, son más que suficiente para pulverizar este concepto. Son clara indicación de que su obra de expiación fue completa. El término griego expresa la idea de una transacción efectuada en su totalidad. La cuarta mentira es en cuanto al infierno. Los adventistas no enseñan la doctrina bíblica del infierno. Al igual que los testigos de Jehová, enseñan que los inconversos serán aniquilados. De esta forma, niegan la doctrina bíblica del castigo eterno en el infierno para aquellos que rechazan la salvación de Cristo. Hay muchos pasajes que refutan el aniquilacionismo, Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El castigo del que habla no puede ser definido como una extinción de estado de conciencia sin sufrimiento. Seamos claros en esto, castigo implica sufrimiento, y sufrimiento necesariamente implica estado consciente. El mismo hecho de que la gente sufrirá varios grados de castigo en el infierno, muestra que la aniquilación o la extinción de la conciencia no es lo que Mateo 25:46 ni ningún otro pasaje de la Escritura enseña. Estos son conceptos incompatibles. No es nuestro intento poner en ridículo a los adventistas individuales. En general son personas sinceras y dedicadas, que han sido engañadas por Satanás a través de una organización con una historia de profecías y doctrinas falsas. Nuestro deseo para los adventistas, al igual que para todo el mundo, es que lleguen a un conocimiento verdadero de lo que la Biblia enseña. Yo te invitaría a examinar la Biblia, examina tú la Biblia y pídele a Dios que te muestre el camino de la salvación a través de las Escrituras. Pídeselo a Dios, que Dios te lo mostrará. Dios te dará luz si tú sinceramente estás buscando la verdad y estás buscando la salvación. ¿Qué opinas tú? Por favor déjanos un comentario, y si este video te ha gustado nos gustaría que le des like. Además suscríbete a nuestro canal Iglesia Bíblica Zacatecas para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.